Bueno, sabemos que el ajedrez tiene múltiples ramificaciones. Vamos a ver a veces aperturas, vamos a ver temas tácticos como pieza clavada, doble amenaza, diversión, obstrucción, jaque doble al descubierto, entre otras. Lo mismo que esquemas de mates, mate del pasillo, mate árabe, mate alemán, mate de Filidor, mate de Boden, mate de Calabrés, mate de las sombras o charreteras, etcétera. Como si fuéramos entrenadores de fútbol, vamos a tener que acomodar nuestras piezas de la manera adecuada, de la manera en que a nosotros nos permita visualizar un plan a futuro. Cada quien va a tener un estilo diferente. Entonces tenemos que empezar por conocer las principales aperturas y que tienen más auge entre los grandes maestros, aunque nosotros no lo seamos. Una se llama Española o Ruy López. Se llama así por un jugador muy fuerte de los años 1500 y tantos, que fue un obispo, era Ruy López de Segura, y la hizo famosa. Comenzamos con E4, E5, luego empezamos a dominar el centro, el blanco domina el centro y el negro no le permite, pues, dominar el centro solo. Él también coloca una pieza central que, como vemos, el negro domina F4 y D4. Enseguida las blancas juegan caballo F3, desarrollando una pieza y atacando el peón de E5. Para contrarrestar existe una mala jugada que sería F6 y también una defensa Filidor. Dentro de la española, para que sea española, pues tenemos que jugar caballo C6, que al mismo tiempo que desarrolla el caballo, permite la defensa del peón de E5. Enseguida se juega alfil B5, pero la idea no es capturar el caballo C6 para dejar desprotegido E5, porque esto no nos llevaría a nada positivo. Vamos aquí a dejarlo un momento. Esto se llama española y vamos a observar que las aperturas abiertas son las que comienzan con E4, E5, el peón de rey, y las aperturas cerradas comienzan con D4, D5. El peón que está frente a la dama y avanza 2 pasos para dominar el centro. Aquí vamos a ver una partida que se jugó entre Maget y Andersen. Andersen fue el primer campeón, bueno, el primero que ganó un torneo internacional en Europa. Se jugó en 1861 y que además lo ganó los dos torneos consecutivos. Fue en Londres, Inglaterra, y quien patrocinó este torneo fue Staunton. Bueno, aquí vemos cómo ante la española, Andersen utiliza la defensa más antigua, que sería alfil F5, ¿sí? Ante lo cual, pues el blanco juega C3, el negro desarrolla su caballo a F6, también para intentar, recordemos que es muy importante la seguridad del rey. Para nosotros que estamos aprendiendo a jugar, necesitamos ver que el enroque se debe dar dentro de los 8 primeros movimientos, ¿sí? Entonces aquí comete un error el blanco porque le deja, por decirlo de alguna manera, la iniciativa al capturar el caballo. Esa no es el espíritu de la española. Hace alfil por C6, el blanco captura D por C6, y para poner en seguridad el rey blanco también se da el enroque. Aquí las negras ya tienen una cierta ventaja por el desarrollo de sus piezas y juegan a clavar el caballo que está en F3. Veamos que lo están conteniendo para que no capture el peón de 5. Las blancas atacan con H3, un ataque muy común. Y también la siguiente jugada es muy común de parte de las negras. H5, sacrificando una pieza, pero permitiendo un ataque muy fuerte, porque está pensando en que se abrirá la columna de la torre, y eso es lo que sucede. Las blancas capturan sin medir las consecuencias, H por G4, las negras contestan,
H por G4. Y aquí parece que pues las blancas tienen la ventaja, capturan con su caballo el peón de E5. Pero aquí viene un poquito de problemas. Vamos a empezar con un poquito de problemas porque el negro, como veamos, el peón de F2 está clavado por el alfil de C5 y por lo cual el negro avanza a G3. No puede ser capturado porque sería una jugada ilegal. Entonces aquí el blanco juega D4. El negro captura el peón, ¿sí? Captura el peón de E5 y aquí vamos a observar que el blanco no puede capturar el alfil, puesto que se daría la jugada de G por F2, obligando a capturar de torre y dejando sin protección la dama blanca. Entonces, las blancas, viendo que no pueden capturar, atacan el caballo con dama G4. Y aquí el negro explota su ventaja de actividad de piezas al capturar alfil por D4. También tenía otra jugada que podría ser peón por G por F2, torre por torre H1 jaque, rey por torre y caballo por F2 jaque, dándole un doblete al rey y a la dama. Aquí las blancas pues capturan el caballo. Si estuviera en otra posición sería muy incómodo porque aquí está amenazando un jaque al descubierto, amenazando a la dama, ganando la dama. Pero aquí lo que va a suceder es inmediatamente alfil por F2 jaque, obligado, torre por F2, dama D1 jaque. Nuevamente vemos la obligación de cubrirnos con torre, puesto que dama sería un regalo más. Torre F1, cubriendo el jaque. Torre H1 jaque, única, rey por torre y dama por F1 jaque mate. Aquí observamos lo que se le puede decir el mate del pasillo. Se dice así porque es como si el rey estuviera entre dos paredes. Aquí este peón blanco le impide subir al rey, puesto que estaría en jaque. Recordemos que el peón captura en diagonal y al mismo tiempo se encuentra en la orilla del tablero y no hay ninguna pieza ni que pueda cubrir al ataque de la dama, que se mueve como torre en línea recta, ni que pueda capturar a la dama y tampoco el rey se puede quitar en jaque, por lo cual llegamos al jaque mate. Gracias.